Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507. Este título es el siguiente, dice: Nayib Bukele, o sea, repito, desde Panamá, medio local de Panamá, la prensa panameña publica esto. Nayib Bukele acumuló múltiples propiedades junto a sus familiares desde el 2019, revela investigación. ¿Qué investigación? Vaya usted a saber. Aquí dice: el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se encuentra envuelto en una controversia. Esto es un escándalo. Pero esto es un escándalo que sale de un medio que, bueno, ya tú opinas, ¿no? Dice así: luego de una investigación periodística publicada por la Alianza de Medios Redacción Regional y Focos TV, la investigación revela la compra millonaria de inmuebles y terrenos por parte del mandatario salvadoreño y su círculo más cercano. ¿Qué te parece? Es lo que dice. Hasta ahí llegó. No dicen más nada. Vamos a ver si otros medios locales... Voy a volver a este post porque tengo algo que decir. Vamos a volver a otro medio tradicional, que es este de aquí, Telemetro. No dice nada de Bukele. Hace 9 horas nada. Hace 14 horas este post. Good Night Children's. Qué sé yo. Aquí tenemos este. No sale nada en este otro medio local, tradicional. Vamos a ver este último. Hace 8 horas hablan de Good Night Children's. Lotería Nacional. Que tenemos 10 horas. Nada. O sea, dos medios locales tradicionales hablando de nada. Nada en relación, ¿verdad? O sea, nada. Nada de Bukele. Vamos a otro medio que es de ellos mismos, que se llama Eco TV, que también seguramente va a plantear algo relacionado. Vamos a ver, nada. No publica nada. Aquí sale Bibi Netanyahu 10 horas atrás. O sea, no hay relación. No tenemos información, señoras y señores. No tenemos información confiable, fidedigno. Vamos a escribir en la cuenta de X para ver si en la cuenta de X encontramos algo. Estamos entrando a la cuenta de X en el buscador. Vamos a explorar la palabra, por ejemplo, búsqueda. Escándalo Bukele. Compra de propiedades. Vamos a ver. A ver si tenemos información. Para los que dicen que lo que están para los que dicen que lo que esta investigación revela es mentira, revisen el seguimiento cuadro de propiedades adquiridas por el clan Bukele. Julia Evelyn Martínez, Kenia Gómez, Hacienda, fincas, inmuebles, terrenos. Yo me echo para acá. Terrenos de playa valoradas en más de 9 millones, todas adquiridas a partir de 2019 por el clan Bukele. Vamos a última hora. Bukele, wow, ¿qué dice aquí? Expresidente y ahora usurpador. Inconstitucional Bukele, no quiere rendir cuenta de su patrimonio. ¡Opa! El dinero alcanza para mis flujos, dice un helicóptero aquí. Bueno, la oposición dándole duro aquí. Vamos a ver aquí. Bukele y su familia compran tierras por más de 9 millones de dólares en El Salvador. Una investigación periodística, dice, periodística, revela inversiones por 9.2 millones de dólares durante el primer mandato presidencial. Vamos a ver la supuesta investigación esta. Aquí dice: las nuevas tierras del clan Bukele. Corporación Logística de Servicios Nayib Bukele Ortez. Hacienda Dorada. Compravenda. 1.6 millones de dólares. Área en metros cuadrados. Año 2023. Ubicación Santa Ana. Son varias propiedades a nombre de Nayib Armando Bukele Ortez. Luego sale Grupo Bukele, Ibrahim Antonio Bukele Ortez. Entiendo que puede ser hermano. Karim Alberto Bukele, no sé si es otro familiar también.
Y aquí salen otros nombres: Cardigan Alberto, Ibrahim, Yusef, Olga, Marina, Ortiz de Bukele, inmueble también. O sea, son compras hechas entre el 2021 y 2023. Wow, son cifras grandes. Las nuevas tierras del clan Bukele. RR. A ver, esto no se puede quedar así. Aquí tengo el cuadro, te lo estoy mostrando, pero hay que ver si esto es cierto. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Bukele y su familia acumulan propiedades millonarias en El Salvador. Ya se está difundiendo esto desde el 21 de septiembre. Ahí ponen a Bukele con el montón de billetes de 100 atrás. Y esta es otra noticia. Telefe Noticias dice: adjudican a Bukele y su familia una compra millonaria de inmuebles y tierras durante su mandato. ¿Qué tiene que decir Bukele al respecto? ¿Qué va a decir? Me imagino que va a decir algo y nosotros vamos a estar pendientes de esto. Para mí, aquí en Panamá nadie habló de eso, ¿no? Pero para mí se estaban demorando. Una estrategia más en contra de alguien que lo viene haciendo increíblemente bien. Toca ahora por parte de Nayib Bukele defenderse con pruebas de que esto es totalmente falso, y si hay una compra, que explique el por qué. Y aquí dicen comentarios, porque aquí hay comentarios, obviamente los comentarios están buenísimos. Comprar inmuebles no es corrupción. Corrupción sería haberlos comprado con fondos ilícitos. Buen punto. Además, entiendo que él es empresario y que tiene dinero y él puede hacerlo. Dejen de ver al vecino, aquí hay mucha pelucero para estar opinando. 99 likes. ¿Por qué no publican a Nito y a Gaby Carrizo? Solo quieren ganar rating y crear morbo. 605 likes. Wow. Esta gente da risa. Hable de Nito y Gaby y los de la asamblea que casi acaban con Panamá y ahí no dicen nada. Dice: me extrañaba que la prensa no atacara a Bukele. Demoraron mucho. Así son ustedes, la prensa. Ya él explicó que antes de subir a la presidencia ya tiene su riqueza. Dejen de estar dañando a las personas buenas. El mejor presidente de América Latina, indiscutiblemente. Le dicen dictador, pero claro, había que hacer un cambio grande por la crisis delincuencial que había en el país hermano. Y yo, siendo panameño, ¿cómo quisiera tener a un Bukele en Panamá? Vamos a ver si Raúl Mulino, que ya dijo que José Raúl Mulino dijo que iba a ser dictador, si es necesario, en la Caja de Seguro Social, ya lo dijo. Vamos a ver si es verdad que lo cumple. Esperemos que sea así también con el crimen, con el desempleo y con toda esta bola de ex gobernantes y ex funcionarios públicos que saquearon a dos manos a Panamá. Verdaderos piratas modernos. You know, bra.